Buenos días, mis hermanos. Bueno, sabemos que hoy es domingo de la resurrección. Damos gracias al Padre Todopoderoso por mandar a su Hijo amado, Jesucristo, y derramar su sangre en la cruz del Calvario. Bueno, sabemos que Dios nos compró. Bueno, el título de la predicación es Dios nos compró a un alto precio. Consumado es. En 1 Corintios 6:20 dice, porque Dios los compró a un alto precio. Entonces yo me hago una pregunta, ¿cuál fue el propósito de Jesús venir a este mundo? Vino a morir. Ese fue el plan redentor. En 1 de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a nosotros. Apocalipsis 13:8 dice, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, fue planeado desde el principio del mundo. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y en 1 Corintios 2, del 8 y 14 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, está hablando de las autoridades religiosas de la época, de los gobernantes de esa época, ¿sí? Que ellos no entendieron el plan de Dios, ¿sí? El plan de Redentor no lo entendieron, ¿sí? Y eso que eran hombres religiosos, hombres que leían la Torá, que podían tener idea que venía un Salvador, un Mesías, pero no entendían las palabras de Jesús. Hay dos versículos o tres versículos que nos confirma esto que estoy diciendo. En Juan 10:19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Por qué palabras? Por las palabras de Jesús. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? En Juan 8:43 dice Jesucristo, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? ¿Sí? No entendían el plan redentor, no lo entendían. Eran hombres religiosos y puede suceder ahora en esta época que nosotros vivimos. Hay muchas iglesias, ¿sí? Y muchos religiosos que realmente no entienden el plan redentor. Son iglesias naturales, yo les llamo naturales. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo no está en esas iglesias, no está el Dios redentor, no está Jesucristo ahí, ¿sí? Ustedes son religiosos, muertas, ¿sí? Pregunto, ¿por qué había que pagar un precio por el pecado? Había que pagar un precio por el pecado. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos sangre, encontramos pacto de sangre, ¿sí? Entonces, vamos al principio. Génesis es principio, origen, ¿sí? Entonces, Génesis 3, del 6 al 7, la desobediencia del hombre. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así
como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entendamos que el árbol era un símbolo, ¿sí? El árbol, Satanás cuando se muestra como ángel de luz. No se va a mostrar nunca como algo feo, no, se muestra como algo de luz, algo hermoso, ¿sí? Algo que nos llama la atención. Ese es el mundo. El árbol es el mundo. El árbol es el mundo. El árbol es la sabiduría. El árbol es cuando tú pones tus ojos. Dice aquí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos. Y ella detuvo su mirada y contempló el árbol. Mientras que contemplaba el árbol, Satanás hablaba a su corazón, a su mente, y entraba la imagen en su pensamiento. O sea, la llevaba a que sea más deseable, ¿sí? Lo hacía lo hacía crecer más, ¿sí? O sea, que sea más apetecible ese fruto, ¿sí? Entonces, nosotros a veces detenemos nuestra mirada en las cosas. Sabemos que yo siempre le he llamado la caja de Pandora, ¿sí? A lo que son el televisor, los ordenadores, todo. Yo le he hablado, le he puesto el nombre siempre de la caja de Pandora, ¿sí? No sé si algunos conocen esto que se desatan cosas cuando abren la caja, ¿sí? Entonces, o sea, males. Entonces, no estoy diciendo que esto sea malo, no, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque yo mismo, si hablo de esto es porque he tenido la experiencia en eso, ¿sí? No hablo de pornografía, que la pornografía todo el mundo la ve, ¿sí? Pero yo no estoy hablando de eso, y tampoco algún día tal vez lo hice, ¿sí? Pero yo sé qué es eso, ¿sí? Pero yo hablo de otras cosas, que he caído recientemente en muchas cosas, de criptomonedas, del negocio que estaba ahora, que lo voy a terminar, ¿sí? Que me convencieron, esa sabiduría tan tremenda, esos hombres, esos youtubers, ¿sí? Es una sabiduría impresionante, ¿sí? Que te convence. O sea que cuando tú detienes tu mirada ahí, te van y mientras tanto te van hablando en tu mente, ¿sí? Y te lo hacen agradable a los ojos. Pero no me quiero detener tanto en esto, ¿sí? Entonces, ¿a qué le llamamos eso? Una influencia engañadora, ¿sí? A Satanás viene a mentirnos y a engancharnos, ¿sí? Como lo que es series de televisión, lo que es Netflix. Te detienes ahí y te enganchas, ¿sí? Entonces, es una cosa tan astuta, ¿sí? Es una cosa, ¿para qué? ¿Para qué es eso? Para robarte la comunión con Dios, para que entre temor y miedos, para que te equivoques y te enganches en estos negocios. Yo sé que yo he vivido en estos 4 meses, yo sé que he vivido, ¿sí? Se lo comenté a Harold, temores y miedos, angustias, que no lo vivía yo antes, ¿sí? Entonces luego lo discerní. Es que no es fácil discernir las cosas, que a veces el entretenimiento, también hay cosas de entretenimientos que son demoníacos, los juegos, todo eso, es para que tú pierdas absolutamente la adoración o la comunión con Dios, ese tiempo con Dios. Amén. O sea, quiere colocar nuestros sentidos en esas cosas y atraparnos, ¿sí? El entretenimiento. Satanás quiere romper esa relación que tenemos con Dios. Él quiere, y la ha roto.
Porque me ha costado, ¿sí? Me ha costado tener una relación con Dios, ¿sí? Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido. Y cuando comió, así como ella, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, se rompió la comunión con Dios. O sea, ellos se vestían con la gloria de Dios, estaban vestidos con la gloria y no había malicia en sus vidas. Pero cuando se rompió eso, se vieron desnudos, o sea, se vieron con temor, se vieron con angustia, en oscuridad, ¿sí? Entonces, y ellos, póngale, entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos creyeron en su propia prudencia, creyeron que se iban a cubrir con eso. Y no, seguía el temor y el miedo en ellos, ¿sí? No se pudieron cubrir. Entonces ellos oyeron la voz del Padre, inmediatamente se escondieron de Él, ¿sí? Detrás de los árboles, ¿sí? Entonces, o sea que no se acercan a la luz para que sus obras no sean reprendidas por Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. El pecado lo que hace es entrar temor en nosotros, ¿sí? Y como decía la canción, ¿sí? Nos hacemos esclavos del temor. En Génesis 3, 21 dice: el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que hubo el primer sacrificio, ¿sí? Ese sacrificio los cubrió. O sea, el Padre Dios mató un cordero y los cubrió con las pieles. Esas pieles están todavía húmedas de sangre, ¿sí? Entonces vino o sea, Dios hizo una expiación, o sea, cubrió, ¿sí? O sea, borrar la culpa, ¿sí? Purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Esa es expiación. Y luego redimir, rescatar y sacar de la esclavitud, del cautiverio, ¿sí? Mediante el precio, ¿sí? Y en Génesis 4, del 3 al 5, todos conocemos la historia de Caín y Abel, ¿sí? Pero no quiero detenerme mucho ahí. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín se dedicó a arar la tierra, y Abel era pastor de ovejas, ¿sí? Entonces Caín trajo el fruto de la tierra y trajo una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también el primogénito de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Abel trajo lo más gordo? ¿Por qué Abel sabía que iba a agradar a Dios? ¿Por qué? Porque él oía a su padre y a su madre cuando le contaba lo que vivieron en el Edén, ¿sí? Entonces les comentó que ellos pecaron y comieron del fruto, ¿sí? Y se vieron desnudos. Y luego Dios mató un cordero, ¿sí? Y los cubrió con esas pieles. Y se santificaron y volvieron una relación con Dios, ¿sí? Entonces, Caín y Abel oían a sus padres. ¿Y qué pasó con Caín? ¿Por qué desobedeció? Caín pasó lo mismo que pasó su madre, Eva. O sea, cayó en la tentación, vio el fruto de eso y creyó, no, esto le va a agradar a Dios. Y no fue así. No seamos sabios en nuestra propia prudencia, ¿sí? No todo. Hay cosas que nosotros vemos que son buenas, que a veces creemos que estamos agradando al Padre. Y no. Por eso es tan importante leer la palabra, porque en la palabra podemos conocer el corazón del Padre, el corazón de Dios, el corazón de Jesús. La única manera de agradar al Padre es lo que está escrito. Si está fuera de la palabra,
no es de Dios. No es de Dios. Si no está escrito, no es de Dios. Amén. Cuando ponemos la mirada en nuestros sentidos, las cosas del mundo perdemos la dirección. ¿Sí? O sea, no podemos confiar tampoco en nuestros sentidos, ¿sí? Sino en la palabra. Amén. En Génesis hasta Apocalipsis nos habla de la sangre, o sea, pacto de sangre. Entonces vemos a Noé. Noé, inmediatamente se acabó el diluvio y tocaron tierra. ¿Qué hizo él? Él hizo un altar, hizo un sacrificio. Abraham, Dios le reveló la circuncisión, ¿sí? O sea que cada bebé tenía que ser circuncidado al 8º día, ¿sí? O sea, había derramamiento de sangre. Moisés le dio los mandamientos y a ofrecer becerros en sacrificio y roció al pueblo con sangre. Amén. O sea, la sangre, vamos a ver qué es la sangre. ¿Ok? Levítico 17:11 dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Le he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida, lo que hace posible la purificación. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? ¿O qué hacían los sacerdotes? Hacían continuamente sacrificios. Ellos no paraban. No había asientos en el templo, en el tabernáculo no había asientos. O sea que ellos no se sentaban. El sacrificio era continuo, ¿sí? El único que se sentó en los cielos fue Jesucristo, que fue el sumo sacerdote, una vez y para siempre. Él se sentó, ya hizo la obra para siempre y se sentó, ¿sí? Amén. Los israelitas tenían que traer un cordero o una cabra o un buey para hacer sacrificios, que eran animales limpios. En Hebreos 9:22, que es el Nuevo Testamento, dice: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo sea purificado con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén. Entonces ahora entramos en una historia que es, yo creo que una de las más importantes del Antiguo Testamento que sufrió el pueblo israelita, que fueron esclavos durante 430 años en Egipto, ¿sí? Pero antes de ir a eso quiero leer qué significa esclavo, ¿sí? ¿Qué es esclavo? 1. Persona que carece de libertad, derechos propios por estar sometidos de manera absoluta a la voluntad y al dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. 2. Este punto me parece es importantísimo. Persona que está dominado por una pasión, o sea, yo lo cambié por hábito, ¿sí? Un hábito, ¿sí? O por un vicio que necesita para vivir o para sentirse bien. O sea que pierde, ¿qué? Pierde su libertad. O sea, un esclavo no puede decir no. Un esclavo no puede decir no puedo. Un esclavo no puede decir no quiero. Un esclavo no puede decir basta ya. ¿Sí? O sea, hay personas. Hablaba con mi hermano referente a que él me comentaba que había personas que él veía que ha estado viviendo, ¿sí? Y que habían unos rostros muy fuertes en las personas. Y a veces las personas, tú ves su rostro, pero no sabes qué está viviendo en su interior, ¿sí? Pueden ser drogadictos que están en fornicación, adulterio, pornografía, mentira, depresión, contiendas, vicios, ¿sí? O sea que están atrapados, dentro de ellos hay una angustia tremenda, están viviendo una circunstancia, ¿sí? Tremenda. O sea, Dios habla del cuerpo como una casa, ¿sí? Pero no me quiero adelantar. Bueno, una casa
A veces cuando vemos que hay una casa vacía, ¿sí? Una casa vacía, ¿quiénes entran? Entran los ocupas, ¿sí? Y se apoderan de esa casa. Y ellos no son los dueños. Hay un dueño, pero el dueño no puede hacer absolutamente nada. O sea que cuando la persona empieza a soltar sus sentidos en cosas, a ver cosas en los ordenadores, en televisión, y empieza, ¿sí? O empieza en vicios, en droga. Cuando menos pensó, se quedó sin su casa, ¿sí? Y hay otro, el dueño de su propia casa. O sea, está hablando de su cuerpo, ¿sí? Ya él no tiene dominio de su casa, ya es echado fuera, ¿sí? Y él quiere y lucha, por dentro está luchando, por dentro está luchando para salir de eso, pero no puede, porque está atrapado, te cogí, te agarré, ya no te suelto, ¿sí? Entonces lo único que puede hacer la sangre de Cristo, es la única que lo puede liberar de eso. Amén. Llamamiento de Moisés. Éxodo 3. Entonces Moisés estaba en el desierto, caminaba por el desierto cuando divisa una zarza. Y entonces le llamó mucho la atención porque no se consumía. Y se fue acercando. Y el padre lo vio y le dijo, Moisés, quítate las sandalias de los pies, porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Entonces Dios habló con Moisés y le dijo, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. 10. Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En Éxodo 5, del 1 al 2, se presentó Moisés y Aarón delante del faraón y le dijo, el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y el faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Pero dice la Escritura que Dios endureció el corazón del faraón, ¿sí? Entonces, hubieron las 10 plagas, ¿sí? Ejecutó las 10 plagas, o sea, los 10 golpes, ¿sí? En hebreo es golpe, ¿sí? Entonces vamos a leer el 9º golpe, la plaga de las tinieblas. Éxodo 10 del 21 al 26, la palabra de Dios para todos dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo hacia el cielo para que haya sobre Egipto una oscuridad tan densa que hasta se podrá tocar. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Inmediatamente no aguantó el faraón y mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, bueno, el faraón es un tipo de Satanás, ¿sí? Entonces, pero Moisés mandó llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, vayan y adoren al Señor, sus hijos pueden acompañarlos, pero no les permito llevar sus ovejas ni sus ganados. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Moisés dijo, tienes que dejarnos llevar nuestros animales para que así tengamos con qué hacer sacrificios al Señor nuestro Dios. Tenemos que llevarnos, no podemos dejar ni una sola cabeza de ganado. No sabemos exactamente qué necesitamos llevar para adorar a nuestro Dios. Entonces, ¿qué necesitaban? Hacer sacrificios.
O sea, el sacrificio, inmediatamente ellos hacen sacrificio y se acabó la esclavitud. ¿Sí? Inmediatamente se acaba la esclavitud de ellos. Amén. Porque ya Satanás no tiene dominio sobre ellos. Inmediatamente tiene dominio el Padre Dios. ¿Sí? Amén. Pero ustedes me dirán, pero ¿cómo así? Ellos los podía sacar, ¿no? Dios es un Dios santo, limpio, y Él hace las cosas perfectas. Él no podía sacar al pueblo de Israel. Y por eso mandó a Moisés a hablar con el faraón, porque Dios podía hacer lo que quiera, pero Él no lo hace. Él tiene que seguir los pasos como es, ¿sí? Porque en este mundo, para ser legal, tienes que andar en un cuerpo, pero si andas en espíritu, un espíritu no puede, es ilegal. O sea, tenés que tener un cuerpo para ejecutar algo. Amén. Entonces, libertad. Eso 11 del 4 al 5, la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor le dijo a Moisés: heriré al faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más. Así que Moisés le dijo al faraón: entonces dice el Señor, hoy a la medianoche pasaré en el corazón de Egipto todo primogénito varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del faraón, el que se sienta en el trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. En Éxodo 12, del 3 al 8 y del 11 al 13, en la Nueva Traducción Viviente, dice: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio la siguiente instrucción a Moisés y a Aarón: cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, o un animal por cada casa. El animal seleccionado deberá ser macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Entonces, ese cordero tenía que ser sin defecto, sin mancha. El Padre Dios mandó el ángel Gabriel, ¿sí?, a María, y le dijo que iba a tener un hijo y se llamaría Jesús. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué lo leo? Porque esa semilla era limpia, esa semilla era santa. En Hebreos habla que Dios le preparó un cuerpo a Jesús, o sea que era el cordero que venía del cielo, un cordero santo. La sangre era del cielo, pura, era del cielo la sangre. Amén. Ay. Sí. 6. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomará parte de la sangre y untará en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán y acompañarán de hojas verdes y amargas y el pan sin levaduras. Recuerden que dice aquí: y asarán la carne en fuego. O sea, Jesucristo cargó la ira de Dios, ¿sí? Entonces dice que la ira y la misericordia se besaron, o la ira y la justicia se besaron. Amén. Entonces también dice: y pan sin levadura. Acuérdense cuando Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo:
guárdense de la levadura de los fariseos. ¿A qué se refería? A su malicia y maldad. O sea, por eso era pan sin levadura, o sea, santificado, limpios. Amén. 11, porque es la Pascua. Pascua quiere decir limpio. Amén. 12, esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré en muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría de machos de animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. O sea, acabaré con todos esos espíritus demoníacos. ¿Sí? Amén. Pero, porque había sangre. Amén. Porque había sangre. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal, o sea, de evidencia. Evidencia a que en esa casa viven unos cristianos. Amén. Entonces, para edificar la casa donde ustedes estén, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. O sea, caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará. O sea, cuando las tinieblas en el campo espiritual nos ven a nosotros vestidos con vestiduras blancas. Amén. Es la sangre que trae, ¿qué trae la sangre? Trae libertad. O sea, Dios quiere darnos la libertad. Amén. Todos los israelitas salieron de Egipto inmediatamente. O sea, inmediatamente por esa sangre Dios les dio libertad. Amén. Y este día os será como memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. O sea, los israelitas celebran la Pascua judía, ¿sí? O sea, cada año ellos celebran los 7 días, igual que nosotros que celebramos la Semana Santa. Amén. El pecado te esclaviza, ¿sí? Juan 8, 32, 36 dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente mis discípulos. Y conoced la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué la verdad os hará libre? Porque ahí está el conocimiento de Dios, ¿sí? Ahí está el plan de Dios, que es la sangre, está ahí. Le respondió: linaje de Abraham somos, ¿cómo? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, yo creo que me adelanté, ¿sí? Cuando hablé de los ocupas. Aquí dice Jesús, o sea, preguntan los del Sanedrín, preguntan: ¿cómo dices tú que seréis libres si nunca hemos sido esclavos? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea, que cuando estás acariciando o estás haciendo cosas, dice que el esclavo no queda en la casa. O sea, es echado por esas huestes o sea, cuando Jesús habla aquí de la casa, está hablando de tu propio cuerpo, ¿sí? El esclavo no queda en la casa para siempre, ¿sí? O sea, es echado fuera y es dueño otro de esa casa, de ese cuerpo. El Hijo sí queda para siempre, ¿sí? Porque nuestra casa no puede estar vacía. Tu casa tiene, la escritura habla es que Jesús llegó al templo, ¿sí?
Y llegó el templo y estaban vendiendo palomas, haciendo negocio. O sea, mi casa la has vuelto casa de mercado, la has vuelto casa de ladrones, ¿sí? Guarida de ladrones. Entonces Jesús los echó fuera. O sea, nuestra casa tiene que estar en comunión con Dios y en oración, ¿sí? Pero si nuestra casa está vacía, no sea que lleguen unos ocupas, ¿sí? O sea, yo los exhorto, hermano, que tengamos cuidado con eso que vemos con nuestros ojos y lo que oímos con nuestros oídos. Tenemos que tener mucho cuidado porque nos dejan sin casa. Efesios 2, del 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo o estilo de vida, ¿sí? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. O sea, tengamos cuidado, no seamos desobedientes, no sea que venga el príncipe de este mundo. Bueno, 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira. Entonces, ¿cuál es la libertad que te dio Jesús? ¿Cuál fue la libertad? Nos dio a escoger, nos dio el poder de escoger. ¿Escoger qué? Cuando estábamos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira. O sea, que no teníamos otra opción sino andar el cuerpo y el alma, cuerpo y alma. O sea, andar en nuestros pensamientos, no había otra opción. Era como yo tener una finca, ¿sí? Y tener puros árboles de banana. ¿Tengo cómo escoger? No tenía cómo escoger, tenía que comer el lunes banana, el martes banana, el miércoles banana. Pero cuando vino el Espíritu, o sea, que creemos en Jesucristo, inmediatamente tenemos el Espíritu. O sea, tenés que escoger, tú escoges andar en la carne o andar en el Espíritu. Entonces nos dio la elección de escoger, ya no somos esclavos. Un esclavo, la opción que tiene es andar en la carne, en sus pensamientos, no hay otro, ese es el esclavo. Pero cuando tienes el Espíritu hay varios árboles frutales, tienes manzana, tienes mango, tienes peras. Entonces tengo la elección de escoger. Esa es la libertad que Dios trajo a nuestras vidas. Amén. Timoteo 3. En otro tiempo nosotros también éramos necios, desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. O sea, andabas en la esclavitud de envidias, de odiar a las personas. Esa es la esclavitud. ¿Qué hizo Jesús? Efesios 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de la gracia. Amén. Mateo 20, 28, para dar su vida en rescate de muchos. Segunda de Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa es la libertad, el Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu, tienes tu cabeza alzada, no estás con la cabeza, sino alzada. O sea, nadie te puede acusar cuando andas en el Espíritu, nadie te puede señalar, ¿sí? Amén. Muchas personas no entienden el sacrificio de la cruz, ¿sí? Incrédulos
Y otros que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Unos que dicen, sí, yo soy cristiano, pero no soy practicante. No sé si han oído esto. ¿Sí? Entonces muchas personas no entienden el plan de Dios. Entonces quiero contar una historia, ¿sí? Una historia real, un hecho real, que pasó en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ¿sí? Que todos conocen, que es la esclavitud, ¿sí? Entonces dice, en los años de la esclavitud era legal. Era legal en los Estados Unidos. Un caballero pasaba, esto es una historia, un caballero pasaba por la calle y él vio una multitud, ¿sí? Y vio una plataforma, ¿sí? Y observó y vio a unos hombres y unas mujeres amarradas de pies y manos, ¿sí? Entonces, que subían a la plataforma como animales. Entonces subieron y la gente se reía, se burlaba, ¿sí? Y tocaban la mercancía, o sea, tocaban las mujeres, las manoseaban sin respeto, y tocaban a los hombres musculosos, ¿sí? Entonces el caballero observó al fondo de la plataforma, observó una joven, y observó su mirada, y vio atemorizada y con mucho temor, ¿sí? Y él no aguantó y se fue, no aguantó eso, y salió y se fue. Pero al rato volvió. Cuando él volvió, empezó el remate de la subasta de la joven. Cuando el subastador hizo el remate, ¿sí? Inmediatamente este hombre alzó su mano y ofreció el doble, ¿sí? Inmediatamente hubo un instante de silencio y de pronto sonó el martillazo y dijo, vendida el caballero. Inmediatamente este hombre fue a las escaleras de la plataforma a esperar a la joven. Entonces le entregaron y le dieron la cuerda. Entonces esta joven tenía la mirada en el suelo, fija en el suelo, pero de pronto, súbitamente, ella levantó su mirada y escupió en la cara a este hombre. Este hombre sacó el pañuelo, se limpió, sonrió y le dijo, sígueme. Este hombre llegó y fue donde preparaban fue a una oficina donde preparaban los documentos legales llamados papeles de manumisión, ¿sí? ¿Qué eran los papeles de manumisión? Desde el punto de vista jurídico, la manumisión fue el acto solemne en que el amo renunciaba al derecho de acción, señorío y propiedad para traspasarlo a favor del esclavo. Entonces, el caballero pagó el precio de la compra y firmó los documentos. Cuando la transacción fue completada, se volvió a la joven y le puso los documentos en su mano, se los entregó en su mano. Y ella dijo, ¿qué es esto? Y el caballero respondió, te compré para darte libertad. Mientras tengas estos papeles en poder tuyo, nadie podrá jamás volverte a esclavizar. Hubo un silencio tremendo. Entonces, ella dijo, usted me compró para darme libertad. Usted me compró para darme libertad. Eso lo repitió 1000 veces. 1000 veces lo decía. Usted me compró para darme libertad. Esta mujer cayó de rodillas y rompió a llorar a los pies del caballero en medio de sus lágrimas y alegrías de gratitud. Ella dijo, ¿usted me compró para darme libertad? Pues le serviré para siempre. Así le dijo ella. Entonces, esto para que podamos entenderlo, esto es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él dio su vida, Él
Él pagó un precio muy alto por tu vida, por tu cuerpo, ¿sí? Él pagó ese precio tan alto. Entonces vámonos a crucifixión y muerte de Jesús. En Juan 19, 28 al 30, ya voy a terminar. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed, o sea, mostró su humanidad, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Consumado es. Cuando dijo consumado es, se cumplieron todas las profecías que hablaban de Jesucristo. Consumado es, la obra se ha terminado, la obra se ha completado. Amén. Entonces, en la palabra griega tetelestai, ¿sí? Significa consumado es. Fue usada en la antigüedad como diversas connotaciones. Por ejemplo, se usaba como cuando alguien pagaba la deuda, se usaba la deuda quedaba pagada, totalmente saldada. O cuando un sueldo lo mandaban a hacer algo y él venía al jefe, antes él miraba y observaba que todo estuviera en orden. Y le decía al amo, le decía, tetelestai. Y el amo le decía, tetelestai, o sea que estaba completada la obra. Amén. Entonces, eso es lo que hizo Jesús, completó la obra. Pero vienen, Señor, o sea, tú que nos miras por esa cámara, ¿sí? Señor, soy culpable de mentira. Tu deuda está cancelada. Señor, soy culpable de fornicación. Tu deuda está cancelada. Señor, soy culpable de adulterio. Yo ya pagué tu deuda. Señor, soy culpable de abortos. Yo ya pagué ese precio. Yo ya pagué la deuda. Señor, yo soy culpable de homosexualidad. Yo ya pagué por eso. Señor, soy culpable del hábito de los vicios. Yo cancelé la deuda. Ve en paz. Y en 1 Corintios 6:20, para terminar, porque habéis sido, tengamos en cuenta esto, hermano, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No son tuyos, son de Dios. Fin del mensaje. Amén.